empezar a ser un referente de qué se trata perseguir un sueño y cómo persigues esos sueños. Necesitaba un equipo que persiguiera el objetivo común conmigo, un equipo que le diera el apoyo a mi proyecto y entender que si yo bien iba a ser la persona que tocara la piedra del otro lado, yo necesitaba personal dentro de mi embarcación, personas con un talento impresionante que le sumaran ese proyecto, que me dieran de comer, que dijeran para dónde tenía que ir la embarcación, que cuidaran la fauna marina, que me acompañaran en momentos críticos del cruce y que al final del día todos perseguiríamos ese objeto. Había que minimizar riesgos, habría que demostrar por qué yo era la persona indicada, habría que de alguna u otra manera entender que si yo quería pasar a la historia del país, ese era el momento en el que lo podía empezar a hacer. La historia de Fausta Marín simplemente se volvió un foco amarillo en todo el camino, sabiendo que había cosas que podían suceder y que nosotros teníamos que minimizar esos riesgos. Y entendí que cada quien tiene y cada quien escribe su historia, que no importan las estadísticas, que lo único que basta es tener un sueño suficientemente grande en tu cabeza y empezar a perseguirlo todos los días. Y no importa si son sueños grandes o chiquitos, el tema es que es de cada uno de nosotros y por ese simple detalle vale la pena empezar a perseguirlo. El 23 de julio estaba parada en un país donde decían que del otro lado había otro país, donde yo quería llegar nadando, demostrar que los sueños se persiguen, que los límites son mentales, que un ser humano con su traje de baño, su gorra y sus goles puede llegar del otro lado y pasar a la historia de un país. Quería un día soleado, quería que la temperatura estuviera 2 grados arriba, quería romper el récord mexicano y nada de eso sucedió. Sucedió simplemente lo que tenía que suceder para entender que esa meta intermedia iba a formar parte de una meta más grande y que de eso se trataba, de perseguir todas esas metas. Entendí perfectamente bien lo que hace el miedo con los seres humanos. El miedo hace 2 cosas, o te paraliza o te frena. Y tú decides si lo haces tu aliado o tu enemigo. Pero al final del día es una fuerza poderosísima para hacer cosas que para otras personas resultan realmente increíbles. Nos da miedo perseguir esos sueños porque nos da miedo fracasar. Nos hemos encargado de ponerle a la palabra fracaso una carga emocional impresionante, cuando la palabra fracaso lo único que nos brinda es una enseñanza. Patricia Guerra ha fracasado cualquier cantidad de veces y cualquier cantidad de veces se ha quedado abajo de un podio. Y lo único que trato es de entender qué dejé de hacer que sí hicieron las personas que están en el lugar donde a mí me hubiera gustado estar. Y regreso a entrenar. Y en esa suma de intentos un día logro tener el éxito. Tú no puedes saber qué se siente ganar si no has sabido qué se siente perder. Y es la única forma de capitalizar y de materializar. La enseñanza está en el camino. La enseñanza está en todos los días. Todos los días cómo persigues y cómo construyes ese sueño, en donde la enseñanza más grande de ese cruce en solitario Canal de la Mancha es la similitud que existe entre cruzar el Canal de la Mancha y cruzar el canal de la vida de todos nosotros. En los dos hay tristeza, soledad, momentos increíbles, momentos no tan increíbles. Pero el Canal de la Mancha que cruzó Patricia Guerra, que muchas personas admiran, solo dura 13 horas. El canal de ser papá o de ser mamá dura toda una vida. No hay entrenamiento, no hay aclimatación, nadie nos dice cómo hacerlo todos los días. Y sin embargo lo cruzamos impecablemente todos los días. La pregunta sería, ¿qué es lo que hemos tenido que hacer a lo largo del canal de la vida que hemos venido cruzando para hoy ser la mejor versión de nosotros mismos? ¿Qué es lo que hemos tenido? El perseguir sueños, empezar a escribir historias de vida y demostrar que los sueños se cumplen y que los sueños se aterrizan. A los 32 años había logrado la prueba máxima de un nadador de aguas abiertas, el Canal de la Mancha. Para muchas personas mi carrera había terminado y yo quería seguir soñando. Sabía que tenía que mantenerme, buscar una nueva meta, romper todas esas creencias que me limitaban a soñar más grandes y cambiarlas por creencias que me empoderaban para poder seguir soñando. Y decidimos ir 6 mujeres en un equipo en busca de un récord mundial al cruce Canal de la Mancha. Inglaterra-Francia, Francia-Inglaterra, primer relevo mexicano, 6 mujeres tratando de encontrar y de buscar. El 28 y el 29 de agosto en 20 horas 14 llegamos del otro lado y fuimos el primer relevo mexicano en imponer el mejor récord de la temporada.
Y entendí perfectamente bien que se necesitaba el trabajo en equipo, que necesitábamos un objetivo común. Entendí perfectamente que se trataba de dar el 100% de cada una de nosotras en el momento en que se necesitara. Y que si todas estábamos dispuestas a dar el 100%, el resultado iba a ser el éxito. Era un sumar. Detectar el poder o detectar el talento que yo tenía y decidir aportarlo a un proyecto común. Y empezar a aportar esa suma de talentos para convertirnos en el primer relevo mexicano en toda la historia de este país. Entender perfectamente bien que el trabajo en equipo no se trata de romper un récord, no se trata de imponer un estilo, de imponer una velocidad. Se trata simplemente de estar dispuesto a dar el 100%. Y cuando en una embarcación, en una familia, en una empresa o en un país, todos están dispuestos a dar el 100%, el resultado simplemente es el éxito. Es un sumar. Es esa suma de talentos transmitida a un proyecto con una brújula muy clara. Cruce el Estrecho de Magallanes. Una sola persona en intentar el cruce del Estrecho de Magallanes y sin embargo yo quería estar ahí. Había logrado una aclimatación impresionante en el cruce, en todo el entrenamiento para el cruce del Canal de la Mancha y sabía que mi cuerpo y la bioquímica de mi cuerpo me podían dar para nadar esa temperatura. Estrecho de Magallanes, temperatura de 4,3 grados. En la Antártida, hipotermia segura, fauna desconocida fauna totalmente desconocida. Daños psicológicos por el frío, que ahí mi hijo Daniel dice que por eso seguimos intentando otras travesías. Dolor muscular intenso, perder el sentido de la orientación por perder temperatura en el cerebro y concentración. Parte de lo que tenemos que estar dispuestos a vivir si queremos un Estrecho de Magallanes. Y ese es el punto fino. ¿Qué tanto estamos dispuestos? ¿Qué tanto estamos dispuestos a modificar nuestro estilo de vida? ¿Qué tanto estamos dispuestos a modificar las actividades que realizamos todos los días por perseguir un sueño, por salirnos de una zona de confort, por empezar a perseguir sueños realmente grandes que nos exigen como seres humanos simplemente dejar de ser lo que éramos y empezar a salirnos de esos comunes denominador o de esas zonas de confort y empezar a pasar a la historia de nuestros países? Muchísimo miedo, una incertidumbre total, un impacto ambiental impresionante. Cuando tú entrenas para poder nadar esas temperaturas, en tu cabeza, en tu mente, puedes crear el escenario que tú quieras. Y puedes tener las sensaciones que tú decidas tener y la temperatura corporal que quieras tener. Sin embargo, cuando tienes agentes visuales tan importantes como los pingüinos, es muy difícil dejar de sentir frío y ese lugar estaba lleno de pingüinos. Había que hacer un esfuerzo mayor, había que entender que teníamos que crear una estrategia donde nos diera la certeza de que estábamos enfrentando diferentes situaciones y que teníamos que tener la actitud para enfrentar esas situaciones y pasar esas situaciones. Recuerdo que mi fecha de cruce era el 11 de enero, sin embargo salimos a nadar el 10 de enero porque se avecinaba un temporal. Y cuando veía que no había condiciones, que el capitán de la Armada chilena se acercó y dijo, ahí están las embarcaciones, yo no me hago responsable. Vientos de 120 kilómetros por hora, donde 80 se caían los espectaculares en mi país, olas de 4 metros. La única pregunta que venía a mi cabeza era, ¿por qué yo? ¿Por qué yo tengo que estar aquí? ¿Por qué tengo que estar soportando este frío? ¿Por qué decidí hacer esto? Y me di cuenta que con esa pregunta lo único que estaba haciendo era boicoteando ese cruce. Yo había encontrado las razones y los motivos 2 años antes y por eso estaba parada ahí. ¿Cuántas situaciones no hay en nuestra vida que al tener que tomar la última decisión o dar el último paso pueden suceder 2 cosas? Que alguien más termine lo que nosotros iniciamos o que nos dé miedo, nos echamos para atrás y simplemente alguien termine el proyecto que nosotros empezamos a construir. ¿Cuántas situaciones hemos vivido de esas por simplemente sentir miedo y boicotear al final del día las decisiones y los sueños que tenemos enfrente? Yo había decidido cruzar el Estrecho de Magallanes 2 años antes y por eso estaba parada ahí. Había una responsabilidad de transmitir, de ayudar, de generar y de crear conciencia. Había logrado hacer una campaña que se llamaba Una abrazada, una sonrisa,
donde por cada brazada que se diera en el Estrecho de Magallanes íbamos a beneficiar a niños durante 5 años con discapacidad, medio ambiente y mujeres. Al final del día, una abrazada, una sonrisa, era la campaña para beneficiar a los chiquitos que viven en la Sierra de Oaxaca y Chiapas, que viven en pobreza alimentaria extrema. Niños en mi país, donde al final del día, a través de una travesía, podía decirle al gobierno de mi país que en México existe pobreza alimentaria extrema, que no necesitábamos ir a África o a Somalia, sino simplemente entender que a 5 horas de nuestro centro de entrenamiento había chiquitos que tenían acceso a comer una tortilla cada 48 horas. Era una razón más. ¿Por qué sales a nadar en esas condiciones? Porque los motivos y las razones están dentro de ti y por eso vale la pena intentarlo. El día pronosticado era el 11 de enero, sin embargo salimos a nadar el 10 de enero. Eso implicaba romper la regla de oro. Y recuerdo que le dije a mi entrenador, ¿cómo le voy a hacer para nadar sola? Y me dijo, tú vas a ir escuchando un silbato. Cuando tú estás nadando a esa temperatura, todos tus sentidos se duermen por tu cuerpo estar completamente congelado y el único sentido que queda vivo es el oído. Y se potencializa de una manera impresionante. Y recuerdo que cuando empecé a escuchar ese silbato y sabía perfectamente bien hacia dónde nadar, empecé a reflexionar y decía, ¿cómo puede ser posible que yo en mi país necesite una casa, un coche, un teléfono celular, una computadora para sentirme segura? Y aquí en el lugar más inhóspito y más lejano, con un silbato que cuesta 2 pesos, me siento la mujer más afortunada del mundo. ¿Cuántas cosas hemos tenido que crear alrededor de nosotros para sentirnos acompañados? Cuando con las únicas personas que tenemos que estar y saber estar es con nosotros mismos. Empezamos a nadar esa travesía, me sumé a la embarcación de un nadador chileno, porque no había otra manera de nadarlo, porque al día siguiente se avecinaba un temporal. Salimos a nadar, la decisión que se tomó es que el nadador de adelante le iba a dar rumbo al nadador de atrás. Y Moisés era un nadador muchísimo más rápido que yo. Empezamos a nadar, empecé a cortar distancia. Cuando llegamos a estar en el mismo punto, me di cuenta que la velocidad de sus brazos era muy lenta y que estaba perdiendo la brújula y que su cerebro estaba perdiendo temperatura porque había perdido el rumbo. Logro pasar a Moisés, se queda la embarcación, me alcanza la embarcación 5 minutos después con Moisés arriba y me dice mi entrenador, llegamos al punto donde cambia la estoa. Nada lateral a la corriente y cuando cambie el estoa, que es la dirección de la corriente, te clavas, ya llegaste, estás a 400 metros. En ese momento se llevan a Moisés a calentar a un buque de guerra de la Armada chilena y en ese momento se acerca un banco de toninas, me da un aletazo giro en el aire y caigo, escucha que truena todo mi cuerpo, abajo me vuelve a girar, el tren superior se queda, el tren inferior se va con el impulso y tengo fracturas de desprendimiento. No me puedo mover, trato de mover mi cuerpo, podía mover mi cuerpo en posición vertical, más no en horizontal. Y en ese momento llega Coco con todas las embarcaciones y me pide que haga una sentadilla, no me puedo mover y en ese momento abandonamos la travesía. Esperamos a que pase todo el proceso de congelamiento, al día siguiente no me podía mover, me llevan a un hospital y tenía fractura de tercera y cuarta lumbar, fisura de pelvis y cadera y fractura lateral en 4 de ambas rodillas. Y es cuando tratas de entender, de aceptar que tienes cualquier cantidad de sentimientos encontrados. Jamás había estado en mejor forma física para hacer una travesía. Habíamos logrado romper 2 récords Guinness de temperatura en el cráter del Nevado Toluca y algo totalmente ajeno nos impidió llegar del otro lado. Me di cuenta que Patricia Guerra tenía una capacidad impresionante de aceptar el triunfo y una soberbia impresionante para negar un resultado diferente al que yo esperaba. Que la moneda estaba en el aire ante cualquier decisión y que de eso se trataba, de entender perfectamente bien qué necesitábamos para poder ser los seres humanos que somos. Entender que me lo había vivido esperando el mañana cuando mi única realidad era ese momento y no era el momento más ideal para mí. Regreso a mi país, entro al hospital después de 6 meses, me hacen cualquier cantidad de operaciones y en la última operación me dicen tienes 30% de probabilidades de volver a caminar. Y en ese momento empecé a tomar decisiones importantes de mi vida.
Decidí que tenía que tener la aceptación de lo que estaba sucediendo, pero no la resignación del resultado que me estaba dando. Entendí que tenía que volverme a ser mi propia aliada, que tenía que regresar a mi esencia, que era mi país y mi deporte, y que lo único que tenía que hacer era poner un sueño suficientemente grande enfrente para no perderlo de vista y empezar a perseguirlo. Que las verdaderas batallas se libraban en el corazón y no afuera, que me la había pasado toda mi vida peleando con el enemigo que vivía afuera, y en ese momento lo único que tenía que hacer era empezar a entender el enemigo que vivía dentro de mí. El por qué hacemos las cosas está en nosotros, porque ahí está el ánimo y la pasión. Lo más importante es tu centro, porque ahí están las razones y la lealtad contigo mismo. Y las cosas valen la pena porque las vives, porque si no, no existiría el logro. Es entonces cuando después del accidente, después de un largo periodo de tiempo, decidimos hacer un cruce. Me invita Nora Toledano a hacer un cruce Cozumel-Rivera Maya y me dice, de lograrlo, se va a denominar el Canal de la Mancha Mexicana. Muchas personas lo intentaban de hacer y no podían llegar del otro lado. Y en ese momento decidí regresar a las travesías largas de un lugar a otro en las aguas abiertas. Con mi mismo equipo, después de 16 años, otra vez todo mi equipo, con el talento, el mismo equipo que teníamos desde la primera travesía. Teníamos un plan muy claro, que era llegar del otro lado, sin embargo, resulta, como en la mayoría de los planes de la vida, cosas completamente diferentes. Decidimos ir, empezamos a cruzar, y el 3 de noviembre nos convertimos en la primera persona de la historia de la humanidad en cruzar de Cozumel a Rivera Maya. Íbamos por un tiempo de 5 horas, nos tardamos 10 horas 45 porque ese día la marea giró para el otro lado. Esto es lo que nos ¡Pati! No, ya están a nada. No, porque va a pensar que ya acabó. No, pero cuando tú me avisas. Sí, acuérdate que ya no puedes decir nada porque no sirve. ¡Ay, con cuidado, Pati! ¡Con calma! ¡Calma! ¡Calma! No se puede, no se puede. Se rompió con el agua. ¡Ay, con cuidado! ¡No la toques, Moni! ¡No la toques! ¡No la toques! ¡No, no, no! ¡Venga, Pato! ¡Vamos, Pati! ¡No la toques! Pati! ¡Párate! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tú puedes! Venga, ¡Tú Pati. puedes, mami! ¡Tú puedes! ¡Agárrate, pero párate! ¡Tú puedes! ¡Solo un poco, Pati! ¡Solo un poco! De 6 horas nos fuimos a 10 horas 45 y la pregunta sería, ¿de dónde sacas fuerza para nadar 5 horas más de lo que tienes previsto en una travesía? Y la respuesta es que los motivos y las razones están dentro de ti. Y cuando al final del día surge eso, te das cuenta que tú eres tu propio límite. Nosotros somos arquitectos de nuestro destino. Nosotros decidimos nuestro destino todos los días con las decisiones que tomamos, todos los días con los retos que nos ponemos enfrente y con esos sueños que perseguimos todos los días. Y lo decidimos tomando decisiones. Y en esas decisiones me doy cuenta que es cuestión de comenzar a perseguir ese sueño y después todo puede empezar a fluir. En el momento en que te das cuenta y empiezas a tomar decisiones importantes de tu vida, de pronto te sorprendes cruzando tus propios canales. El éxito es una forma de vida. El éxito no se obtiene ganando una medalla olímpica, cruzando el Canal de la Mancha, subiendo a la cima del Everest. Una persona exitosa es exitosa con su familia, en su comunidad, y por ser una persona de éxito decide perseguir un sueño.
decide perseguir un sueño y empezar a romper sus propios límites. Y para eso tienes que tener confianza, confianza en que puedes hacer las cosas, confianza en que puedes llegar realmente a donde quieres llegar y que al final del día, con esa confianza, es con la única herramienta que construyes esos grandes sueños que tienes en tu cabeza. Es cuestión de un momento y los sueños duran los momentos que nosotros queremos que duren. Y los momentos al final del día los tenemos nosotros en nuestra historia personal, en el canal de la vida que hemos venido cruzando. Y los momentos duran, así como los sueños, lo que nosotros queremos que dure. Para Ana Guevara, 53 segundos, Hugo Sánchez, un gol, Carla Huilo, 45 días en una ascensión al Everest, Patricia Guerra, 13 o 20 horas. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto duran sus momentos? ¿Cuántos momentos tienes el día de hoy que valga la pena hoy y salir a demostrar de qué sí eres capaz? ¿Cuántos momentos tienes el día de hoy para demostrarle a todas las personas que están alrededor de ti de qué se trata cruzar el canal de la vida de todos nosotros? Esos momentos no se venden afuera. Esos momentos están en nuestra historia personal. Y necesitamos tener ese espejo retrovisor para ver hacia atrás y ver el resultado que somos el día de hoy, siendo la mejor versión de nosotros mismos. Quisiera compartir con ustedes dos frases. La primera frase, tú lo quieres, tú lo puedes. Llegamos al Canal de la Mancha. Mi mamá no conocía el canal, yo había estado entrenando ahí un año antes. Mi hijo Daniel se puso a aventar piedras en la playa de Dover. Yo sentí un hoyo en el estómago y mi mamá se volteó y me dijo, tú lo quieres, tú lo puedes. Y me di cuenta que se trataba de eso, que llegar del otro lado era un tema de querer llegar del otro lado. Y si yo quería llegar del otro lado, entonces iba a poder llegar del otro lado. Y la otra frase es rompe la barrera, Nora Toledano en el pizarrón, que es la única forma de comunicación entre el nadador y la embarcación. A las 4 horas de travesía pone rompe la barrera. 5 años antes, Fausta Marín había fallecido a las 4 horas de travesía. Era cuestión de un segundo. Pasar de las 4 horas a las 4:01 y escribir una historia diferente para un país, para una nadadora, para una mamá nadadora y un equipo mexicano que estábamos persiguiendo ese gran sueño. Hoy me la paso rompiendo barreras y sé que esas barreras son lo suficientemente fuertes o lo suficientemente débiles como yo decido que sean todos los días. Tengo la oportunidad de dar conferencias con Michael Phelps. A mí me toca el tema de aguas abiertas, a él le toca el tema de alberca. Y la primera conferencia que dimos juntos en República Dominicana, una niña de 6 años, levantó la mano y le preguntó que qué se sentía ganar una medalla olímpica de oro. El señor había ganado 8, algo sabía del tema. Y él contestó algo que nos marcó a todos los que estábamos ahí. Él contestó, yo vivo en un país tan competitivo que hay nadadores que con el tiempo que tiraron en la eliminatoria hubieran ganado la medalla de plata, pero no fueron porque solo va uno. Yo compito contra mi propio tiempo y si logro bajar 1/10 de segundo, tengo la medalla olímpica. Y de eso se trata. Se trata de entender, se trata de tener la capacidad de entender que si yo soy mejor de lo que fui el día anterior, entonces estoy donde tengo que estar. El día que tenga la capacidad de asumir una decisión, tener una consecuencia positiva o negativa, el día que asuma realmente y empiece a competir contra mí mismo y sea mejor de lo que fui el día anterior, este país va a empezar a cambiar. Quisiera compartir con ustedes 4 puntos. No necesitas ser una persona extraordinaria para hacer cosas extraordinarias. Necesitas un sueño enfrente de ti y empezar a perseguirlo todos los días. Nunca te duermas sin un motivo, ni te levantes nunca te duermas sin un sueño, ni te levantes sin un motivo. Tampoco vivas por nadie que no esté dispuesto a vivir por ti. Recuerda que ningún día se parece a otro y que nadie se parece a ti. Nunca olvides que solo hay una persona capaz de hacerte feliz para toda la vida y ese es tú mismo. Si hay gente que quiere entrar en tu vida, déjala entrar. Si hay gente que quiere salir, déjala salir. Pero en tu vida solo quédate con personas que le suman a tu proyecto de vida. Date un gracias por el canal de la vida que has venido recorriendo, porque hoy formas parte de un país o de una institución el cual todos los días pelea por poner su nombre muy en alto. Que cada vez que tengas la oportunidad de estar en el extranjero, recuerdes el color que nos caracteriza,
y con la frente muy en algo digas el nombre de tu país, que emprendas a trabajar en equipo y que al final del día entendamos que todos tenemos que construir y cruzar el canal de nuestra propia vida. Muchísimas gracias.